¿Vieron tempranos de la clase de Mónica? Sí, nos largó antes la profe, o no sé si cortará antes la clase, pero bueno, por suerte, Sí, gracias a Dios. sí. Porque ahora Así, nos toca ver con usted lo de neoplasia, lo de nuevas formaciones. ¿a qué hora tenemos que cortar? Esperen, vamos a poner un horario. Hay que Porque preguntarle a Andrés a ver a qué horario. Andrés sacó la cuenta de a qué hora tenemos que cortar. Ah, muy ¿No? bien. Lo Sí. desterraron del comedor. Pero ¿a qué hora tenemos que cortar, Andrés? Vos que llevás el horario correcto. Sí. No, no vamos a cerrar 11 menos 10, vamos a cerrar antes porque no me siento bien. La profe necesita descansar. Tuve un mal día. No suelo, anímico. ¿Vieron cuando uno no descansa y, y pasan situaciones en las que uno no las puede manejar, entonces explota? Bueno, eso es lo que me pasó. Me tuve que medicar. Bueno, qué suerte, yo sé que sí. Hola, profe, buenas noches. Bueno, en principio vieron que está la plataforma ya cargada, nos dieron la plataforma, no sé qué día la habrán cargado, yo lo descubrí recién ayer. Sí, Así, ya el sábado a última hora ya estaba todo cargado. Lo que ya, van a hacer esta semana es sacarnos las materias del cuatrimestre anterior y dejarnos solo la de este cuatrimestre. Claro. bien. Yo lo- Sí, profe, claro, yo todavía no estoy en plataforma. Me todavía tienen que Paola no pasar está, todavía la contraseña y el usuario. claro. Usted Estoy esperando el Paola mail. es recursante, ¿verdad? No, no, no soy recursante. ¿Estuvo con los compañeros? No, pasa que yo el cuatrimestre anterior no cursé el año pasado PP3, terminé en diciembre y como sacaron marzo a julio el turno noche, no hice el cuatrimestre anterior y empecé ahora en agosto. Está bien, debe ser por eso que no lo cargaron. Después todos los demás tienen cargado la plataforma. Yo les cargué, aparte del módulo de oncología, no sé si ustedes lo vieron y lo pudieron leer, el módulo de oncología, pudieron leer algo, o por lo Sí, menos profe. una ojeada Sí. al módulo. ¿Alcanzaron a darle, aunque sea una ojeada, para ver de qué se trataba? Yes. No, Yo sí. bueno, Yo hice eh, los profe, porque este cuatrimestre me decidí a estar prolijito y cumpliendo con todo. muy bien. El módulo tiene un poco de todo, ¿no? Es un módulo, una recopilación que encontré que me pareció muy interesante porque tiene muchísimas de las acciones o intervenciones de enfermería en cuanto a lo que es los cuidados de un paciente oncológico, ¿no? Tiene la parte de cuidados de paciente oncológico y también tiene la parte de cuidados de pacientes que tienen que ver con los cuidados paliativos. Dentro de los cuidados paliativos, ¿saben lo que es el cuidado paliativo? Si alguien que tuvo alguna vez un familiar oncológico, ¿conocen lo que es cuidados paliativos? Sí, los cuidados paliativos son los que se le aplican para poder... Rayos, quimio. sí, pero no, en realidad Rayos eso no. Como paliar la enfermedad. Claro, Mira, es eso para no, paliar creo la que enfermedad, no me salía la palabra esa, sí.
Lo que está mencionando Pablo más, es específicamente los tipos de tratamiento que se utilizan para distintas o distintos estadios en cuanto a lo que es la enfermedad en sí. Los cuidados paliativos tienen que ver con cuidados El alivianarla. para mejorar o por Psicológico, lo menos dieta. llevar la mejor calidad de vida en los pacientes terminales, ¿sí? En los pacientes que ya saben que no va a haber un retroceso en cuanto a la enfermedad. Existen unos tipos de cuidados en los que nosotros como enfermeros vamos a estar haciendo intervenciones para poder apaliar esa necesidad que tiene el paciente, ¿no? Siempre vamos a tratar de que el paciente sufra lo menos posible, sabiendo de que el final se viene próximo a terminar sus vidas. ¿Sí? Esos son los cuidados paliativos. Lo vamos a ver seguramente en la clase que viene. Voy a ver si les puedo hacer como si fuera una recopilación pequeña de cada una de las partes que me interesa saber, de que ustedes puedan ver lo que es oncología. Profe, una pregunta. ¿Tiene que ver también con la preparación psicológica hacia el paciente por lo que está pasando? Tiene que ver mucho en las intervenciones, dice usted. Sí. En las intervenciones va a haber mucha contención física, contención emocional, ¿no? La escucha activa de ese paciente. Recuerden que cuando el paciente se entera de que es un paciente oncológico, comienza una serie de procesos que tiene que ver con el duelo, ¿no? Sí. Empieza con la negación. Empieza con la negación, muy bien. Empiezan a preguntarse por qué a mí me sucede lo que me sucede, ¿no? El enojo, la etapa del enojo. Ustedes conocen más o menos las etapas del duelo, ¿no? En alguna materia creo que lo pudieron visualizar. Sí, el año Sí, sí. pasado. Claro. Hay otras partes, ¿no? El paciente oncológico pasa por diversas situaciones, ¿no? En la bibliografía creo que lo menciona, si no me equivoco, menciona también el miedo al dolor que el paciente pueda llegar a tener, ¿no? En cuanto a lo que es el tratamiento en sí o su enfermedad, el avance de la enfermedad. Cuando nosotros decimos paciente oncológico o el paciente sufre de una patología que es cáncer, siempre está asociado al dolor, al sufrimiento, ¿no? Entonces también dentro de esas etapas de duelo el paciente empieza a experimentar esa sensación de miedo, ¿no? Después empiezan con tristezas, con depresiones, ¿sí? En ese estadio estaríamos hablando de los pacientes oncológicos. Y también tienen una etapa de culpa, ¿no? El paciente comienza a pensar en sus hábitos de vida, ¿no? El paciente, por ejemplo, el paciente fumador que descubre que es un paciente que le detectan un cáncer de pulmón, comienza a pensar por qué no habré tomado otra actitud en cuanto a lo que era el hábito Del fumar. ¿no? El hecho de dejar de fumar a tiempo para que no nos suceda estas situaciones. Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando hablamos de cuidados paliativos, hay una pionera que se llama Cicely Saunders y está específicamente a mediados de los años 60, esta pionera en Londres trabajó sobre lo que era todas las personas para poder tener este tipo de cuidados, ¿sí? Ella fue la precursora
para hacer esta serie de intervenciones y para que el paciente estuviera un poco más aliviado en cuanto a la enfermedad. Yo les voy a compartir ahora un power, que no es. Voy a seguir admitiendo. Es un pequeño power que les preparé hoy, que habla solamente no de cuidados paliativos. Más adelante vamos a especificar bien cada una de las acciones en cuanto a lo que es la enfermedad en sí. Pero oncología es una rama de la medicina que trata a los pacientes con tumores, con cánceres, ¿no? Y el cáncer es un crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células anormales con capacidades de invasión y destrucción de otros tejidos. Ese es el concepto de lo que se refiere a cáncer, ¿sí? Hay un crecimiento de células malignas anormales que hacen a una proliferación y una destrucción hacia otros tejidos. Claro, es parecido a lo que pasa en la neoplasia, que de una célula madre se van Tal cual. generando sin ningún tipo de control, se van descontrolando y se van generando nuevas células, por eso la palabra neoplasia. Neo quiere decir nuevo y plasia es formación. Sí, bien. Hay distintos tipos de clasificación en cuanto a lo que es cáncer, ¿no? Las neoplasias están más relacionadas a cánceres malignos y benignos también, ¿no? Pero dentro de todos estas clasificaciones nos podemos encontrar con esto que se llaman los sarcomas, un tipo de cáncer que se forma en los huesos, en los tejidos blandos, incluso en los músculos. Este tipo de cáncer es el más cruento, es muy invasivo, es un cáncer que produce muchísimo dolor al paciente y es de rápido deceso, ¿sí? Un paciente que tenga un osteosarcoma es un paciente que seguramente va a padecer muchísimo dolor y que va a tener un tratamiento específico en el dolor, ¿sí? A diferencia de los otros tipos de cánceres, este es muy doloroso porque llega al hueso, ¿sí? Sí. Acá les puse una fotografía que tenga que ver con un sarcoma de partes blandas. Observen bien que todo lo que tenga que ver, en este caso está la rótula, ¿sí? Y hay protuberancias que tienen que ver con las partes blandas, ¿sí? Esto es un sarcoma. Después tenemos los carcinomas. Este tipo de cánceres es más habitual y tiene origen en las células epiteliales, todo lo que tenga que ver con piel, ¿sí? Las células del cuerpo que tengan que ver con piel. Muchos de ustedes habrán visto los cánceres como los carcinomas, esto es como celular de piel, así se llama, escamo celular de piel. Son tumores que se presentan en distintas partes del cuerpo y precisamente salen a la piel de cada uno de los pacientes. En general es en el rostro, pero suelen salir en distintas partes y a veces tiene que ver también con los lunares, ¿no? Vieron que muchos lunares son, o por lo menos recomiendan los dermatólogos cuando empiezan a salir así de la nada y empiezan a crecer de una forma rápida, es como para hacer una biopsia y mandarlos
analizar. Muchas veces los lunares se tratan de cauterizar y sacar de circulación por el hecho de que pueden llegar a ser malignos, ¿sí? Después tenemos esta clasificación de los cánceres que tiene que ver con las leucemias. Que son los cánceres de la sangre. Claro, de los específicamente linfomas. se forman en la sangre, en las médulas óseas, están relacionados con los linfomas, los mielomas, ¿sí? Estas son las clasificaciones que podemos encontrar en cuanto a lo que es tipos de cánceres. Acá les puse una fotografía de una sangre normal y una sangre que tenga que ver con una leucemia. ¿Vieron las células cancerígenas como están proliferando en el torrente sanguíneo, ¿no? Sí. Y aquí tenemos una diferencia entre cáncer y tumor, ¿sí? Un tumor es un crecimiento anormal de un tejido y por esta razón puede ser benigno o maligno. Un cáncer corresponde al crecimiento anormal de un tejido que siempre es maligno, ¿sí? Hay una diferencia entre los dos tipos. El tumor puede ser tanto maligno como benigno, pero el cáncer siempre es maligno. Esa es la diferencia que hay entre los dos tipos, ¿sí? Acá tenemos un dibujo de un tumor con las células normales y esto es una masa tumoral acechando el resto de las células normales. Profe, una pregunta, para saber si es maligno o benigno, solamente con análisis de sangre se descubre. No, se descubre con biopsias. Se toma siempre una porción de el lugar donde se sospecha que hay un tumor, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, observen esta figura. En este caso, acá a la observación pareciera como que es un lunar que está medio como lastimándose, ¿no? Como saliendo, no es regular este lunar. Entonces se podría sospechar de un carcinoma y esta parte del carcinoma se saca o se retira una porción y se manda a analizar a un lugar que es medicina patológica, ¿sí? Dentro de medicina patológica tienen unos reactivos donde ellos pueden identificar si el tumor es maligno o es benigno, ¿sí? Esta. Claro. Dentro de los exámenes que usted menciona, Ramírez, están las radiografías, están las resonancias magnéticas, las tomografías computadas, pero fíjense qué loco, ¿no? Uno dice la tomografía computada y cree que la tomografía computada es lo mejor que hay para detectar un tumor, y sin embargo la resonancia magnética es lo que detecta más el tumor, porque puede detectarlo detrás de los huesos, ¿no? Se puede detectar hasta la parte ósea. En cambio, la tomografía computada solamente detecta partes blandas y no lo óseo. Por eso siempre es conveniente hacer una resonancia magnética que es específicamente donde sale el diagnóstico certero. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el tumor primario. ¿Escucharon alguna vez del tumor primario? Cuando un paciente le detectan cáncer, siempre existe el tumor primario, y eso hay que estudiarlo. ¿Dónde es que se origina el cáncer? Eso es un tumor primario. Claro, Siempre ¿de dónde proviene? Origen. El origen del tumor. El origen del cáncer. Sí.
el origen, dónde comenzó, ¿no? Por eso dice que la denominación del cáncer siempre se relaciona con el órgano o el tejido de origen, y es lo que se conoce como tumor primario. En este caso, en esta fotografía, vean que aquí comenzó el tumor primario, en la parte digestiva. Puede ser que en una mujer el tumor primario sea en una mama, ¿sí? En un hombre puede ser que el tumor primario esté alojado en la parte digestiva, en la parte más precisamente en el intestino, en el colon, ¿sí? Sí. Y a partir de ahí, si se detecta a tiempo, se puede extirpar, y si no se detecta a tiempo, podríamos hablar de que hay una Metástasis. expansión de ese tumor primario extendiéndose hacia otros órganos, ¿sí? Claro, la famosa metástasis, ¿no, profe? Exacto, la famosa metástasis. Es un proceso de expansión, ¿sí? El proceso de expansión del cáncer puede iniciarse e invadir los tejidos que los rodean y a penetrar en los vasos sanguíneos y linfáticos. Recuerden que, sobre todo en los cánceres de mama, cuando se detectan los cánceres de mama, siempre se trata de extirpar los ganglios linfáticos. ¿Por qué se trata de detectar el cáncer y se extirpan los linfáticos, los ganglios sobre todo? Es porque de esa forma se prolifera, ¿no? Los ganglios hacen como un transporte hacia los otros órganos, ¿sí? Eh, para prevenir esta metástasis, siempre el ganglio es extirpado. En este proceso de extirpación, el tumor puede localizarse en diferentes órganos y en diferentes localizaciones del mismo órgano, y a esto se lo denomina metástasis. La metástasis es donde específicamente el cáncer, el primario, comienza a proliferar y se suele ir hacia otros órganos, se instala en otros órganos. Cuando ya tenemos un paciente con metástasis, estamos corriendo riesgo de que el paciente, según el estadio, pueda llegar a estar en un estadio terminal, ¿sí? Hay que detectarlo a tiempo y hay que tratar de que no pase esto de ir diseminándose por otros órganos. Acá tenemos metástasis de diseminación del cáncer. Acá en esta zona ahí está el primario y ahí tenemos circulación de células malignas que van hacia otros órganos. En este caso hay en el cerebro y en el pulmón, ¿sí? Cuando un paciente le detectan un cáncer en el colon, como en este caso, y hacen los estudios pertinentes y encuentran metástasis, se dice que el cáncer de colon hizo metástasis en pulmón, hizo metástasis en cerebro. Cuando estamos en presencia de metástasis en el cerebro, estamos bastante complicados porque empieza a perder la noción el paciente, empieza a perder la conciencia, ¿sí? Empieza a delirar, y ya estaríamos diciendo que estamos en presencia de un paciente casi terminal, ¿sí? Sí. Cuando ya hay metástasis en el cerebro, no hay mucho para hacer más que lo que es la extirpación como método, pero no para curar, ¿sí? Por ahí se puede llegar a Un paliativo. un paliativo. Sí, sí. Estábamos hablando un poco de lo que son los tratamientos, ¿no? Entonces, cuando dicen un tratamiento paliativo, sería lo primero que tendríamos que responder es extirpación de ganglio. No,
No, el paliativo es cuando se hace el tratamiento como para A sacar paliar. los síntomas, a paliar los síntomas, dolor y otra clase de sintomatología que tiene el paciente. Por Ya ejemplo, paliativo es cura. Fisiólogo, todas Sí. esas cosas. Exactamente. Mire, Pablo, un paciente, cuando usted encuentre un paciente, y Dios no quiera un familiar que le digan está en estado de paliativo o está para paliativos, la palabra paliativos hace referencia a los cuidados en las fases terminales. Ya son pacientes que no tienen recuperación alguna, no tienen esperanza de recuperación, ¿sí? No. Cuando hay metástasis en distintas partes del órgano, no existe tratamiento alguno que frene la cantidad de células malignas que hay en distintos órganos, ¿sí? Un paciente que hace metástasis en el páncreas, por ejemplo. El páncreas es muy cruento y el paciente en pocos meses lo tenemos fallecido, ¿sí? Es un órgano del cual no lo podemos recuperar y si lo operan no tenemos cómo apalear esa parte del órgano. Es el único órgano del cual si es un paciente con metástasis en páncreas, seguramente lo vamos a perder en poco tiempo, ¿sí? Profe, ¿y si el cáncer primario está en páncreas, por más que se haga la extirpación de esa parte? Sí, se puede hacer la extirpación de una porción del páncreas, pero seguramente tiene un mal pronóstico. Todo lo que tenga que ver con cáncer de páncreas tiene mal pronóstico, porque no hay forma de reemplazar o por lo menos de resolver la situación. Es el único órgano del cual no... Sí. Sí, yo a mi patrona le hicieron, le sacaron un 70% del páncreas, pero no duró. En un año haciendo quimioterapia, todo eso se fue igual. Sí, sí, tiene muy mal pronóstico, ya les digo. Cuando dicen cáncer de páncreas, es sinónimo de muerte, es sinónimo de paciente terminal, ¿sí? A diferencia de un cáncer de pulmón que por ahí podemos llegar a extirpar alguna parte del lóbulo del pulmón y puede llegar a sobrevivir con tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, puede llegar a sobrevivir mientras no haya metástasis, ¿no? Yo todavía tengo una amiga que tuvo un cáncer de pulmón hace muchos años, y miren ustedes qué loco, ¿no? Cuando uno dice cáncer, mi amiga pensó que se iba a morir, entonces hizo un montón de deudas, pidió préstamos por todos lados, dijo, total, me muero, y todavía está viva, tuvo que levantar todos los préstamos, pobre. Claro. Se ríe ella porque Pobre. se hizo de deuda pensando que se moría y nunca se murió, así que todavía está. Pero esos pacientes tienen que hacer constantemente controles, ¿no? Cada 6 meses ir controlando a través de los estudios, ¿sí? de resonancias magnéticas, a ver si no hay una recidiva que haga que vuelva otra vez a hacer un tratamiento quimioterápico, ¿no? No son, Claro. sí, puede llegar a pasar de que la extirpación del tumor haga que también despierten otras células cancerígenas en otras partes y prolifere por todos lados. Yo recuerdo puntualmente un caso personal, ¿no? Yo tengo mucha predisposición, vieron que los cánceres, ahora vamos a seguir hablando
la clase que viene seguramente de lo que es las causas o las predisposiciones a los cánceres, ¿no? Y una de las causas y el factor de riesgo que tienen cada uno de los cánceres es la herencia, ¿no? Sí. Papá falleció de un cáncer digestivo y mi hermano con 50 años este año falleció de un cáncer de colon, ¿no? Y yo hace muchos años que padezco diverticulitis y haciendo clearing, que es una manera de que cuando uno tiene un familiar tiene que empezar a hacer una serie de estudios y un seguimiento para ver si uno tiene esa predisposición. Entonces, el año pasado me sacaron 2 pólipos del intestino y esos pólipos pueden llegar a generar un tumor en el intestino. Así que la genética está en todos los componentes de la familia, nada más que hay que hacer un seguimiento y hay que detectarlo a tiempo, ¿sí? La detección temprana hace a una buena, un buen resultado en cuanto a lo que es el cáncer. Claro, el pronóstico es bueno cuando uno lo detecta en el momento, ¿no? Lo malo que muchas veces hacen los médicos, y en esto me hago cargo también porque yo a mi hermano no le hice el seguimiento por estar abocado a mucho tiempo en los trabajos, no le hicieron una buena información, no le dieron una buena información, ¿no? A él le extirparon el tumor, pero no le dieron como forma profiláctica algún tipo de quimioterapia o radioterapia. Y él se confió, se volvió a su casa, no entendió bien lo que tenía que hacer como tratamiento para hacer continuidad y al poco tiempo tuvo una recidiva, que ese movimiento de células al extirparse y al no tener algo preventivo hizo que generara multiplicaciones y metástasis en otros lados. Así que bueno, eso fue el resultado de la falta de información o la falta de comprensión, ¿no? Porque muchas veces la comunicación en estos casos, en los casos que son de enfermedades crónicas de base y que son casi para un riesgo de vida, el profesional muchas veces no sabe cómo comunicarle al paciente y comete errores. Estos errores están dados por la poca información o por lo menos por la información que se les da al paciente, que no bajan del léxico que debería ser, ¿no? Un paciente que a ustedes me ha pasado hace muy poquito, una compañera del hospital que es la parte del área de limpieza y había traído a su hermana y le habían detectado que tenía un cáncer de tumor, un tumor en el ovario, ¿no? Le extirparon el tumor en el ovario y después al poco tiempo hizo una recidiva y la chica terminó con una metástasis en hígado, en riñón y en pulmón. Lo que no le habían dicho era cuál era su situación, ¿no? Que ya estaba como paciente para paliativo. No se lo dijeron tampoco a la familia. Y a veces nosotros los enfermeros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes cuando hablamos de pacientes oncológicos, de indagar qué es lo que sabe el paciente y hasta dónde sabe el paciente, ¿sí? Porque muchas veces el paciente no tiene ni idea de lo que le está pasando, él cree que es una enfermedad común, que le están haciendo un tratamiento y que eso ya va a pasar, y muchas veces los pacientes son terminales y no se les está diciendo la verdad, o por lo menos si se le intentó decir la verdad, el paciente no entendió en qué situación está, entonces sin querer el enfermero, por
charlar con el paciente, muchas veces cometemos el error de nosotros decírselo y realmente no está bueno, ¿no? No No. está bueno que nos enteremos, o por lo menos el paciente se entere por nosotros, más bien hay que indagar, hay que saber qué es lo que sabe él de la enfermedad. Y en el momento en que estamos trabajando con el paciente, vieron que nosotros tenemos una comunicación fluida con el paciente mientras estamos trabajando, y el paciente seguramente nos va a preguntar a nosotros qué sabemos nosotros de la enfermedad de él, qué nos dice el médico, y está siempre buscando información, pero no a través del médico, sino a través de otros profesionales. Entonces uno tiene que hacer una repregunta cuando le pregunta al paciente: ¿y usted qué sabe? ¿Qué es lo que le dijo el médico? ¿Qué entendió usted hacia su enfermedad? Entonces, indagar no está de más para no cometer errores que caigan sobre el enfermero, que es el que le informó definitivamente qué es lo que tenía. ¿Sí? Claro. Profe, Claro. profe, Sí, escucha. le hago una pregunta porque tengo el papá de una amiga que casualmente lo operaron hace unos días, tiene cáncer de colon y se le hizo metástasis en el pulmón y en el hígado. En realidad no le iban a operar, pero bueno, como se sentía muy mal, decidieron operarlo del colon, le sacaron todo el tumor, le hicieron una colostomía y ahora van a continuar con quimioterapia para tratar de reducir los otros dos tumores. ¿Qué posibilidades hay de que esos tumores se reduzcan? La posibilidad que hay es de que no avance con el tratamiento. Los tratamientos, por lo menos quimioterapia o radioterapia, son efectivos en cuanto a lo que es la detección del tumor, ¿no? Lo encapsula y no permite que avancen las células cancerígenas. El tema de cuando hay metástasis es a ver si da un buen resultado, ¿no? No sé hasta dónde le pudieron decir y cuál es el tratamiento, o sea, más allá de que sea el tratamiento quimioterapia, qué es lo que le dijeron al paciente con respecto a su evolución, ¿no? Hay que ver qué es lo que le dijeron, porque está bien, le van a hacer quimioterapia para reducir o por lo menos para que no avance, pero el no avance sigue estando la enfermedad. No es que se va. Al haber metástasis hay en 2 puntos claves células cancerígenas que puede llegar a haber más recidivas y ir caminando para otros órganos. En ¿Sí? realidad, profe, esta persona hace 2 años había tenido cáncer de colon, lograron reducirlo también, y bueno, cada 6 meses, como estaba diciendo usted, se tenía que hacer los estudios para los chequeos, y en el verano fue porque se sentía muy mal del estómago, vivía descompuesto, fue una gastroenteróloga, y no le dijo que se hiciera esos estudios que se hace cada 6 meses, le mandó a hacer una dieta directamente, le dijo que probablemente era intolerable a ciertos alimentos, lo dejaron estar y él pidió que le hicieran la colostomía. Estoy medio dormida, chicos, perdón, ¿eh? No pasa nada, profe. Una compañera nueva. Me pasó, este es el celular. El teléfono y el nombre, sí. Yo le pasé igual a ella que me escribió al privado, le pasé la reunión de Zoom. Bueno. ¿Está ahí, Arpa? ¿Todavía no? Ahora le aviso que se conecte. Sí, pásele el Zoom, yo después la voy a Sí, le pasé. incorporar en el grupo. Bueno,
Había una alumna que me estaba preguntando algo, no sé si ingresó, Sí, sí, está pero conectada, profe. está conectada. Acá está el profe, ¿me ve? Sí, Lo que le estaba terminando de decir era que, bueno, que la gastroenteróloga, al no mandarle a hacer estos estudios de rutina cada 6 meses, esta persona tuvo que ir al oncólogo específicamente para pedirle esta colonoscopía que le hacen, junto con otro estudio más que no lo recuerdo. Y bueno, ahí le detectaron que tenía el cáncer y que por no haber hecho el estudio antes, le había provocado metástasis en el pulmón y en el hígado. Pero es en vez de terrible, haberle ¿no? hecho 6 meses de una dieta, podría haberle hecho este estudio y habérselo detectado muchísimo antes sin llegar a que tuviera metástasis. Es terrible la forma en que se está trabajando también. Yo, sinceramente, chicos, les digo que cada vez me sorprendo más de cómo trabajan los médicos. Yo antes los tenía en un nivel de, no sé cómo explicarles. Pensaba que los médicos eran los que realmente hacían las cosas por vocación también, ¿no? Porque tienen un juramento hipocrático en el cual ellos responden hacia cada uno de los pacientes que ingresan. No es la primera vez que escucho esto de que cuando hay un paciente oncológico que tiene signos y síntomas referidos a otra parte del órgano, no se los estudia y que se los manda así nomás y después cuando vuelven a la consulta 6 meses después están con metástasis y casi con un grado muy importante de la enfermedad, sobre todo que no tiene después no se revierte. Estas patologías no tienen retorno. Si aumentan y van elevándose en grados y caminando la metástasis por todos lados, ya después no tiene retorno. Es una lástima. Entre las causas, en la bibliografía habla de las causas, ¿no? Que se originan los cánceres, hablan de las herencias, hablan de las sustancias químicas, ¿no? Hay sustancias químicas como por ejemplo, ¿vieron esas sustancias que colocan para madurar las verduras? Muchas veces esas sustancias en exceso, la persona está en contacto y puede producir cánceres. ¿Sí? Acá habla del alquitrán. Eso que se tira a veces en las plantaciones para matar los yuyos, ¿no? Exacto, para matar esas plagas y hacer un poco madurar a la fruta, ¿no? Esos son químicos muy potentes. Los agroquímicos son muy cruentos en cuanto a lo que es la manipulación en sí del trabajador, ¿no? Y muchas veces si nosotros también no tenemos esa precaución de lavar bien los alimentos que estamos por consumir, nos produce también ese tipo de enfermedad. Habla también de las radiaciones, ¿no? De esto de que produce cambios en el ADN, como por ejemplo los rayos ultravioleta en el sol, la exposición del sol, ¿no? Muchas veces hay muchas mujeres que les encanta estar bronceadas, pero antes se podía broncear en un determinado horario de la mañana. Ahora, a partir de las 10 de la mañana ya estamos diciendo que los rayos ultravioleta nos pueden perjudicar la piel, ¿sí? Y nos puede producir cánceres de piel. Y habla también de las infecciones o virus como causa de los cánceres. Una de las más comunes es el Helicobacter pylori, ¿sí? El Helicobacter pylori es una bacteria que está propia en nuestro organismo, que vive en el estómago, ¿sí? Y que no produce cáncer. No es que todas las personas teniendo el Helicobacter pylori vamos a padecer
cáncer intestinal, pero en los casos de que haya algún familiar con algún tipo de cáncer que tenga que ver con la parte digestiva, siempre el gastroenterólogo lo primero que va a hacer es sacar una porción del estómago cuando están haciendo una videocolonoscopía o una videorectoscopía, sacan una porción, analizan si tienen el Helicobacter pylori y después se genera un tratamiento para eliminar esa bacteria, ¿sí? Porque esa bacteria produce cáncer en el estómago, ¿sí? Tiene que ver con la parte digestiva. Al igual que los pólipos intestinales, cuando ingresan a hacerles estudios de videorectoscopía, ¿no? Está la veda y está el videocolonoscopía. Son camaritas que ingresan y tienen que ver con una preparación del paciente, ¿no? El paciente tiene que tener contraste, le ponen en las vías, le colocan una vía periférica y medicación previa para el yodo, ¿sí? Se le coloca contraste de yodo para poder visualizar bien la parte intestinal y la parte del estómago. ¿Es lo mismo que el ionograma? No. No, el ionograma es el análisis para saber el sodio y el potasio, el sodio y el calcio, ¿no? Es el estudio. Sodio y Pablo, potasio. ¿qué le pasa? El cuatrimestre anterior vimos eso, vimos el examen de laboratorio y hablamos del ionograma, del coagulograma, del hemograma, ¿no? Profe, con el ¿Qué? tema No, de la expliqué mal, me parece. metástasis, tiene metástasis, ¿no se puede hacer radioterapia directamente en el órgano de metástasis? ¿O la radioterapia solamente se hace en la parte de la garganta y esas cosas? Porque la radioterapia no es un procedimiento localizado. Sí, la radioterapia es un procedimiento localizado, pero tiene que ver, el tratamiento en sí tiene que ver con la valoración que haga el oncólogo, ¿sí? Y tiene que ver, él decide qué es lo mejor para cada uno de los tumores que detecta en el paciente, ¿sí? Es cierto que la radioterapia hace específicamente localizado en un órgano, pero en el tema de la metástasis, y no sé si se utiliza radioterapia, porque si no tendrían que localizar o tener mucho más tiempo en radiación al paciente. Imagínense que si tenemos metástasis en hígado, en pulmón y en riñón, hay que hacer 3 tipos de radiaciones que durarían muchísimo tiempo y estaríamos exponiendo o intoxicando quizás el cuerpo del paciente. Por ahí en esos casos, cuando hay más de un órgano, el oncólogo lo que prefiere es una quimioterapia porque ya, la quimioterapia es endovenosa, sabían que es un tratamiento endovenoso, ¿no? Es un tratamiento que hay que tener mucho cuidado cuando lo preparamos, tiene que ser de una forma específica, ¿sí? Y en un lugar específico. Donde nosotros preparamos la quimioterapia tiene que estar bien, las paredes cubiertas con plomo, es todo un lugar específico donde no se pueda escapar ninguna de esas sustancias porque son también cancerígenas, ¿sí? Son muy perjudiciales para la persona que la está manipulando. Así que bueno. Bueno, eso es una de las... Bájate, dale. De los tipos de causas. Creo que hasta acá podemos llegar, son 10:30, casi 10:20. En la plataforma yo les dejé, déjenme ver,
podemos entrar a la plataforma y ver. Sí, nos dejó el módulo de oncología, profe, también. El módulo de oncología, les dejé la Sí. guía. Nos dejó la guía también. Sí, les dejé la Nos guía de dejó todo. estudio. Guía Esta de guía estudio. estudio está específicamente con preguntas sobre el módulo, ¿sí? La van a ver que es muy extensa. ¿Por qué la van a ver que es muy extensa? Porque habla, la guía en sí habla de intervenciones en cuanto a lo que es cada una de las complicaciones que tiene el paciente. Recuerden que cuando un paciente oncológico está recibiendo quimioterapia o radioterapia, siempre van a sufrir náuseas, vómitos, descompensaciones de todo tipo, ¿sí? Y según la medicación que esté recibiendo ese paciente, va a haber constipación, mucositis, ¿sí? Y todo eso que ustedes van a ver en el módulo, habla de las intervenciones. No es muy largo, quiero que lo hagan el cuestionario para que no se les haga muy engorroso. Y esta semana, no sé si mañana o pasado, yo ya les voy a subir a la plataforma el caso clínico que quiero que ustedes trabajen, que va a ser el caso clínico oncológico. Tengo Para mucha este idea y cuatrimestre. estoy pensando en un paciente que tenga que ver con cuidados paliativos, ¿sí? Así que Sí. vayan leyendo la parte de cuidados paliativos, de qué forma van a ir abordando ese paciente. Hay intervenciones también para los pacientes con cuidados paliativos, ¿sí? Así que me gustaría, les voy a preparar un paciente que tenga que ver con ese tipo de características. ¿La guía la puede mandar al grupo también? Porque yo, por ejemplo, todavía no tengo la materia cargada. Ahora Sí. la descargo yo, Profe. ahora la descargo yo y la mando, tranqui. Ay, Tranqui, gracias, tranqui. chicos. Tienen la guía de valoración para los chicos que no estuvieron conmigo el año pasado. Hay una guía de valoración donde ustedes pueden hacer la recolección de datos a través del caso clínico, ¿sí? Y está una hoja de Cardex, ¿sí? Un formato de Cardex, donde ahí dice específicamente cómo deben de llenarlo y que va a estar incorporado dentro del proceso de atención de enfermería. Brevemente les voy a estar pasando el caso, así lo van a ir viendo y lo vamos a ir analizando si ustedes quieren, junto con el contenido del módulo, ¿sí? Vamos a continuar con este módulo porque nos falta ver puntualmente, en el módulo hay muchas cosas interesantes, como por ejemplo la parte de agonía del paciente, y hay una pregunta en especial que no está en el módulo, pero que les doy a ustedes para que investiguen sobre la sedación del paciente terminal, ¿sí? Hay una sedación que la debemos de tener en cuenta en el momento en que el paciente está en su fase terminal, ¿sí? Los pacientes son, o por lo menos los oncólogos dicen, hay que desconectar al paciente, y desconectar el paciente. No, en realidad es una sedación para que el paciente no tenga conciencia, es un estado de coma en el que nosotros lo llevamos al paciente para que no sienta que se está muriendo, ¿sí? Es como para Para que disuadirlo de la realidad. tranquilo y que se pueda morir sin dolor y sin sentir que se está muriendo, ¿sí? Eso es desconectar al paciente. La sedación permite eso, permite un buen morir y no es una eutanasia, ¿no? No tiene que ver con eso porque nosotros no lo tenemos permitido, pero sí podemos a través de la sedación darle esa capacidad al paciente de no darse cuenta de que se está yendo. ¿Sí? Profe, pero esa sedación ya se le da en última instancia. Yo me acuerdo que a mi tío ya casi 4 días antes de que ya estaba todo tomado, ya no controlaba nada, se le dio las sedaciones, entonces como si fuera que está dormido hasta que colapsen todos los órganos, ¿no? Sí, tiene que ver con la morfina.
¿Se acuerdan Sí. cuando dijimos que la morfina es un depresor del sistema nervioso central y que hace a deprimir la parte respiratoria? Tiene que ver con la morfina. Cuando un paciente terminal está recibiendo morfina, ¿sí? La morfina hace que acelere un poco el proceso para que el paciente se vaya. No es que nosotros hacemos esto de la morfina para que se muera más rápido, sino que la morfina la utilizan los pacientes para darle el tratamiento del dolor adecuado para que ese paciente no sufra lo menos posible. ¿Sí? Bueno, Claro. Y también dentro de esto encontramos la ley del paciente a no querer recibir más el tratamiento. Que muchos exacto. médicos se oponen y lo toman como conejillos de India. Que de eso hay una película también que lo habíamos hablado en el primer cuatrimestre. En la parte de salud se dice encarnizamiento terapéutico, ¿no? Sí. El médico se encarniza tanto con querer hacer tantas cosas al paciente cuando realmente ya no tiene No posibilidades. tiene vuelta atrás. En la próxima clase, recuérdenmelo, esto del encarnizamiento terapéutico, yo les voy a contar lo que a mí me pasó y vivido con un familiar muy cercano, oncológico también. Bueno, chicos, Bueno. los despido, así pueden cenar. Hasta mañana. Profe, consulta, ¿mañana tenemos la clase también con el rector y el coordinador o va a ser el jueves? Y gracias por hacerlo acordar. Tengo que recordárselo a ellos que tienen que estar presentes. Todas las preguntas que ustedes quieran. Las dudas. Todas las ¿En qué horario? seguramente a las 6 de la tarde al comienzo. Ah, bueno. A esa Bueno, hora, profe. ¿eh? Listo. Así que, los Bueno, espero profe. mañana a las 6 de la tarde, nos conectamos con el director, con el coordinador. Perfecto, Bueno, profe. que descanse, Bueno, profe, que descanse. Descanse.